A continuación, Mujeres que Conquistan. Hola, bendiciones a todas las mujeres preciosas que nos están sintonizando en este momento. Queremos bendecir hasta donde la palabra esté llegando, a cualquier nación, allá en Costa Rica, Chile, Ecuador, Panamá, Argentina, España, en Centroamérica y aquí en Guatemala, donde este programa esté llegando. Desde ya declaramos una bendición especial para ti. Estamos iniciando un mes y también iniciando una serie de temas que serán de mucha bendición, porque yo sé que hablarán a tu vida. Mujeres con Cántico, ese será el nombre de la serie de temas de este mes. Y estoy acá con dos mujeres preciosas que tienen cántico para Dios, y por eso el Señor las trajo a este programa. Estoy acá con Karen y estoy con Mayra. Que Dios les bendiga y pueden saludar a las naciones y bendecirlas. Karen, ¿qué es la invitada hoy? Amén, amén. Pues la verdad es un gran placer para mí poder estar acá con ustedes compartiendo, ¿verdad? Un poquito de lo que el Señor nos ha dado. Definitivamente el cántico es algo muy especial porque es pues lo que nos hace a nosotros adorar al Señor, ¿verdad? Tener gratitud, y pues venimos a compartirles un poquito de lo que el Señor nos da, y también pues a reconocer que solo Dios puede hacer estas cosas. Bienvenidos. Amén. Y es gusto saludarles. Amén. Muy buenos días, pastora Karen. Realmente es una bendición estar nuevamente aquí en el set de Mujeres que Conquistan. Gracias por la invitación. Creo que hablar del cántico es un lenguaje muy profético para nosotros las mujeres. Así que no te pierdas, agarra tu cuaderno, tu Biblia, siéntate cómodamente y apunta, porque sé que hoy el Señor te hablará. Sé que lo que hoy vamos a hablar traspasará fronteras, y la palabra que hoy saldrá llegará y no caerá en tierra infértil, sino que la palabra dará su fruto. Así que bienvenidos y saludamos a las naciones. Amén. Y sí, es realmente, como decíamos, es un placer estar sirviéndole al Señor, predicando su palabra y cumpliendo la gran comisión de hacer discípulos en todo lugar donde esta bendita palabra llegue. ¿Y por qué el Señor nos inspiró a hablar del cántico? No solo porque nacimos para la alabanza de su gloria, sino yo creo que nosotras como mujeres somos un poquito las más sensibles en situaciones como las del canto para Dios. Yo quisiera oír para ustedes qué ha sido el cántico, qué es el cántico, el fluir de música que llevamos por dentro como mujeres. Bueno, para mí particularmente, yo creo que en los momentos difíciles, como en los momentos de gran gozo, es cuando nuestro canto o mi canto se ha elevado al Señor, ¿verdad? Se ha elevado al cielo, porque ya sea por luchas o por gratitud, siempre hay una forma de alabar a Dios, y Él se manifiesta en las dos áreas. Cuando nosotros tenemos luchas y pruebas, el Señor está ahí y podemos sentir su presencia, y eso nos hace a nosotros sacar desde lo más profundo de nuestro ser ese cántico hacia Él. Y la otra es pues cuando el Señor nos regala algo, ¿verdad? Bendiciones de muchas formas, salud, familia, inclusive, ¿verdad? En algún momento tal vez algún regalo o financiero, ¿verdad? Todo eso el Señor que te da, tú dices, de verdad, no hay palabras para agradecerle a Dios, y yo creo que el canto es la mejor expresión de amor hacia el Señor, ¿verdad? Amén, qué lindo. Amén. ¿Y tú? Bueno, para mí ha sido un lenguaje donde muchas veces el mismo cántico que ha salido me ha liberado en muchas situaciones de mi vida. He disfrutado más alzar mi voz en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, donde realmente se ven densas tinieblas en la vida de uno, que hay momentos, situaciones que por más que querrás salir, no podés, y hay tanta confusión. En mi caso me ha servido levantar mi voz, me ha ministrado, he aprendido por medio del cántico a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y muchas veces se ha convertido en una arma de guerra para mí, para pelear mis propias batallas y a la vez ministrar mi alma
Cuando mi alma está muy abatida, hay alabanzas específicas que tienen palabras específicas que a la hora de cantarlas a mí me conmueven tanto que esas alabanzas las tomo y empiezo a cantar. Amén. Tan importante es el cántico para nosotras, las mujeres. Yo sé que para todos los que nos están viendo, pero hoy en especial estamos hablando a la mujer que conquista. Y qué lindo es, porque yo recuerdo que cuando inicié en este caminar del Evangelio y reconocí al Señor en mi corazón, fue a través de oír un canto. Porque cuando uno viene del mundo y empieza la iglesia por primera vez, uno no entiende ese lenguaje de iglesia, el hermano, Dios te bendiga, las palabras que se usan en una iglesia como alabanza, adoremos, discipulado, amén, gloria a Dios, aleluya. Eso uno no lo entiende. Entonces cuando yo vine, uno trae otra forma de hablar y uno está un poco asustado, entra de lo que se mueve en una congregación. Entonces yo me recuerdo que el día que reconocí al Señor, porque a mí todos los domingos que llegaba invitada, hacían el llamado. Entre paréntesis, qué importante es hacer el llamado siempre, porque siempre hay alguien que está esperando el llamado. Entonces cuando hacían el llamado yo decía no, y no pasaba. Hubo un domingo en el que, como siempre, no entendí nada de la prédica, porque uno viene con los oídos tapados espirituales, y estaba un poco aburrida ya esperando que se terminara. Pero cuando el hermano que predicó, él era un salmista, cuando él predicó, cerró con un cántico y empezó a cantar la alabanza del alfarero. Yo soy el barro y tú eres el alfarero. Eso tampoco lo entendía yo. ¿Qué iba a entender uno que uno es barro, que quién es el alfarero? Son canciones que no se usan normalmente afuera. Pero ¿qué fue lo que mi espíritu recordó y mi alma? Que esa canción fue el vehículo para que yo fuera adelante, y no me recuerdo en qué momento yo caminé al frente, pero fue con la canción, con la prédica. Yo bostezo y desesperada, y me paraba, me sentaba, pero cuando empezó el cántico fue como que me atrajera así. Y ya cuando estaba enfrente reaccioné y no se me olvida ese canto. Por eso cuando oigo ese canto me quiebro totalmente, porque fue mi comienzo, mis comienzos en Dios. Y toda la vida yo recuerdo y tengo presente que Él es el alfarero y yo soy barro. Y me sigue formando. Pero ¿cómo fue que el llamado me vino? A través de canto, de música. Y desde ahí, pues yo sé que soy un ser musical, como nosotras, todas, pero a veces uno lo va descubriendo en el camino. Y como decían ustedes, el cántico uno lo empieza a experimentar o en gratitud, o en los momentos más secos, solos y difíciles y oscuros de nuestra vida como mujer. Y sé que como estamos viviendo los últimos tiempos, cada día es una persecución nueva la que sufrimos. Cada día hay algo distinto que pelear. Y qué mejor que volver a recordar hoy con este tema lo importante que es cantarle al Señor. Y no estoy hablando de una alabanza aprendida, ni de, bueno, vamos a poner entonces un CD o voy a ir a bajar alabanzas. No son esas. Ese es otro tipo de canto. El cántico nuevo tiene que ver con el cántico profético. Y vamos a ver que es un canto inspirado por el Espíritu Santo, que refleja una victoria obtenida y se entona proféticamente con acción de gracias. Y el propósito de este canto es comunicar el corazón de Dios. ¿A quién? A nosotras mismas. Por eso uno a veces en los momentos más duros empieza solo con no necesariamente tiene que ser una gran letra, sino un pedacito o una palabra. Y uno ya le empieza a colocar ritmo, armonía, melodía. Y cuando sentiste quebras. Y no necesitas tanto, sino es un poco de la música del cielo. Y nos hace tanto bien. Entonces, yo sé que hay mujeres que hoy van a experimentar esto. Y si ya lo habías dejado de experimentar, pues vuélvelo a retomar, porque el tener cántico dentro de nosotras marca la diferencia. Quisiera que me acompañaran en Isaías, en Salmo 42, si lo tienen ahí, para que leamos. Voy a leer aquí una versión. Tengo la versión, la nueva versión internacional, y dice: me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano,
puso mis pies sobre una gran roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Y al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Entonces vemos acá que a todas creo que nos ha puesto los pies sobre la roca, porque hay momentos de pantano en nuestra vida, cuando no sabemos ni para dónde agarrar. Se cierran las puertas, nos quedamos en donde no hay salida, y el pantano hace que aunque uno crea estar avanzando, uno está en el mismo lugar y a veces solo hundiéndose más. Entonces yo creo que en algún momento nos hemos sentido empantanadas nosotras, o en una fosa de muerte, donde hay hasta mal olor espiritualmente, porque uno siente que se está muriendo de verdad. Si no es tu esposo, son tus hijos, el ministerio, la empresa, tu vida misma, la familia, pero siempre hay algo que nos hace irnos al pantano. No sé, ¿qué piensan? Amén, así es. En mi versión dice un poquito diferente y me impactó esto porque dice, me sacó del foso de desesperación, del lodo y del fango, puso mis pies sobre el suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Entonces, la verdad es que yo pienso que esa desesperación nos llega a muchas, en muchos momentos, y no sabemos ni siquiera caminar, no podemos ni siquiera caminar, y cuando empezamos a caminar, el Señor mismo nos hace seguir caminando. Él ahí sí que nos toma de su mano y nos permite empezar a dar esos pequeños pasos hasta que Él nos lleva a la plenitud. Pero pienso yo que muchas personas, o en mi caso, han habido momentos de desesperación, de angustia, y como tú decías, que uno dice, yo no aguanto, ya no soporto, pero cuando te metes en el Señor y empiezas a sacar de lo más profundo palabras, a veces hasta como un poema, ¿verdad? Sí. Que empiezan a salir como poema, las palabras que uno le dice al Señor, entonces viene la paz, viene el gozo, en medio de la angustia o en medio de la prueba, ¿verdad? Fíjate que mi versión dice, me sacó del hoyo de la destrucción. Y se me venía una imagen cuando alguien cae sobre un pozo, José, a José lo tiraron en una cisterna. Y ahí, cuando estás en situaciones así, hay personas que en vez de darte la mano para ayudarte, más te hunden y más tierra te echan. Y qué duro es ver que uno cuando está en hoyo levanta su vista y ver que las personas que tú más considerabas cercanas, familiares, amigos, lo que más hacen es que con una palita te echan más tierra para hundirte más. Y realmente yo creo que ese es un proceso muy duro donde experimentas una soledad muy fuerte. Y realmente creo que en momentos así tú te topas con el espíritu de muerte, donde decís, ya no. Algo que ayuda en esos casos es, tú nos enseñabas que hay salmos que son poemas, los salmos son poemas, pero cuando tú le cantas un salmo, realmente, en mi caso, una vez yo empecé a cantar un salmos, el Salmos 23 a mí me gusta mucho, y le decía al Señor, tú eres mi pastor, y nada me va a faltar. Y me lo empecé a cantar yo misma solita y me puse en un espejo y me empecé, Mayra, Dios es tu pastor. Y fue tanta la administración porque en esa temporada yo me sentía tan huérfana, y decía, no, realmente estoy muy sola. Y yo le decía, Señor, ¿dónde estás? Y lo importante de leer Biblia, se me pasó ese pedacito, el Señor es mi pastor, y dije, no, yo tengo un papá, yo tengo cobertura sobre mí, y empecé a cantar. Tanto fue que yo no sé a qué horas pasó el tiempo, que yo estaba en la tarde, y cuando reaccioné ya era en la noche. Entonces, no sé qué pasó, cuántas horas estuve ahí postrada, pero realmente, a como yo estaba, no salí muy fortalecida, y cantar ese salmo a mí me dio tanta identidad y me acordó de quién soy y de dónde vengo.
Entonces yo creo que cantar salmos es la cosa más bonita porque te recuerda tu identidad. Nos estabiliza, como decía tu versión. Y algo bien lindo es que en los momentos más duros, de qué personas nos acompañamos, quiénes nos rodean. Porque a veces las personas que nos rodean no nada que ver con cánticos ni con salmos, sino en los momentos donde uno más necesita que alguien te diga, cantemos, mira, adoremos, busca el Salmo 34, el Salmo 27, vámonos al Salmo 103, porque los salmos son como unas graditas, donde uno va subiendo y subiendo y subiendo de nivel, hasta que tus aguas interiores como mujer se van subiendo y subiendo, y cuando sentís, otra vez eres una mujer con aguas superiores. Pero todo lo que nos pasa en la vida, las injusticias, los engaños, las traiciones, hacen que nuestras aguas bajen de nivel. Y lo que suba es amargura, odio, enojo, desesperación. Por eso es que ahí dice hoyo, fosa, muerte. Y todas lo hemos sentido. Y no importa si uno es, qué nombre tenga uno en su iglesia, qué privilegio, no importa. De cualquier manera, eres empresaria, eres ama de casa, eres ministro de Dios, lo que seas, si eres mujer, tenemos un llamado a estar delante del amado y con cantos. Me llama la atención que los cantos inspirados por Dios a nosotras mismas nos levantan en un ratito. Como decías tú, entré sintiéndome huérfana y salí con una paternidad. ¿Y con qué fue? ¿Llegó algún pastor a ministrarte? No, fue el mismo canto. Sí. Porque cuando a veces nosotros nos olvidamos del poder que hay en la Biblia, o en los salmos, y andamos por ahí llorándole a todo el mundo y diciéndole, por favor, ahí sí que como mendigando uno consuelo y afecto, ahí es donde la mujer muchas veces cae en tentaciones, porque como somos muy, como te dijera, vulnerables. Y muy vulnerables y tenemos las puertas abiertas espirituales. Las puertas son los ojos, los oídos, la boca, las manos, los pies. Hay como muchos vientres. Uno de mujer no solo tiene un vientre para tener hijos, tiene vientres donde entran y salen cosas. Entonces, ¿de quién nos estamos rodeando? Si hoy tú estás en los momentos más duros, yo te aconsejaría, junto con ellas, que te rodees de gente que tenga cántico. Si tú ves que alguien en medio de su desierto canta, levanta las manos y tú sabes que no tiene para comer, que lo dejaron solo, que lo traicionaron y todavía está cantando, esa persona es de confianza. Esa persona te puede ayudar y rodear en los momentos difíciles. Pero si tú ves que alguien cuando se quedó así empieza a maldecir a Dios y a todos y se va, cuando tú estés en tus momentos difíciles, esa persona no tienes que buscarla. Entonces muchas veces nosotras vamos y buscamos ayuda cuando las aguas de los cantos están por dentro y los debiéramos nosotros como mantener como una fuente. Me llama la atención también en el libro de Hechos, capítulo 16. Vámonos a Hechos 16:35. Cómo nos muestra también en qué momento estos siervos tuvieron un cántico. Hechos 16:35. Fue cuando estaba Pablo y hubo una injusticia muy, muy fuerte porque ellos liberaron a una mujer de un espíritu de adivinación y lo que les cayó fue cárcel. En vez de que los ascendieran de nivel, lo que les cayó fue que se los llevaron presos. Esas son las injusticias de los ministros. ¿Los tienes ahí? Amén. Dale. Y dice, a la mañana siguiente los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijeran al carcelero, suelta a esos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo, los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz. Amén. Eso fue el final y el fruto de haber cantado en medio de la cárcel, pero vámonos más arribita, en el versículo 25. ¿Lo tienen ahí? Dice, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y a los demás prisioneros escuchaban. El 26. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Imagínense el poder que trae un canto.
Y esa fue medianoche, ahí dice que era a la medianoche. Es el momento más oscuro de nuestra vida. Yo creo que todas hemos vivido nuestras medias noches o las estamos viviendo ahorita. Es el momento más oscuro donde no sabes a qué horas va a amanecer. Dice uno, si apenas es medianoche, no ha empezado ni la madrugada y ya me está lloviendo sobre mojado, ya me están haciendo esto. Y ese es el momento en donde uno lo meten en cárceles espirituales injustamente. Porque ellos no habían hecho nada, solo habían ido a liberar a una endemoniada. Pero lo que les ocurrió fue cárcel. Entonces, ¿cuántas veces a nosotros las mujeres injustamente nos meten a una cárcel? Puede ser en nuestra casa, por estar tal vez queriendo arreglar las cosas, queriendo componer los ambientes, limpiando las atmósferas. Y cuando nos miran haciendo eso, a la cárcel de rechazo, cárcel de ¿qué? De soledad, de traición, de engaño, de mentira, y uno en una cárcel diciendo, pues yo no hice nada. Al contrario, yo viendo cómo ayudaba, viendo cómo nos llenábamos más del Señor, viendo cómo mis hijos o mi esposo éramos libres, y ve dónde estoy, en una cárcel donde todos me rechazan, porque en las cárceles hay rechazo. Ahorita podemos nosotros ver a todos normales, a los jóvenes, pero cuando oímos que un joven cae preso, son pocas las personas que los van a ver. Sí. Porque uno, no, mejor no meterse, mejor en esos, no hay que meterse en problemas, mejor oremos. Eso dice la mayoría porque no les gusta ir a visitar, porque no se quieren meter iguales en lo espiritual. Cuando nosotras caemos presas, que digamos nos rechazan por algún motivo, nos señalan por una injusticia, nadie nos va a ver. Ahí nos dejan y nadie dice, mejor oremos. Y ni oran, solo están ahí como viendo al fin qué vamos a hacer o si es verdad de lo que nos están acusando o no. Entonces, ¿cuánta mujer no está encarcelada hoy? No sé si ustedes me puedan hoy decir qué han sentido, porque creo que han estado encarceladas en algún momento en este año. Amén. De hecho. Sí, definitivamente, pues yo creo que todas vivimos una cárcel en algún momento de nuestra vida, a veces, varias veces durante nuestra vida, ¿verdad? Y son cárceles diferentes, cárceles de desesperación, de angustia, de tristeza, de dolor, de amargura, de desengaños, de tantas cosas, ¿verdad? Llega un punto en que sentimos que no vamos a salir de esa cárcel, que esa cárcel nunca se va a abrir y que vamos a seguir viviendo encarceladas por tal vez el resto de nuestras vidas y buscamos tal vez una solución sin esperar en la voluntad de Dios, ¿verdad? Buscamos soluciones. Yo me imagino esto ahorita, ¿verdad? Yendo tú en la cárcel y vas y buscas un cuchillo y a ver si puedes cortar un pedacito de la con tal de salir, ¿verdad? Ajá. Y no funcionó esto. Bueno, tal vez si agarro un pin del pelo y le trato de hacerle un poquito hasta ahí al arete, probamos con lo que sea. Con todo, ¿verdad? Y entonces yo me he sentido, la verdad, muchas veces encarcelada, desesperada, y le digo, Señor, ¿de verdad voy a seguir así? Entonces mejor llévame. Como decía, viene el espíritu de muerte, y si voy a seguir viviendo una vida así, mejor me voy contigo a disfrutar de las maravillas que tú nos tienes ya preparadas, ¿verdad? Entonces, Señor, llévame. Pero en esos procesos, el Señor me decía, es que no es tu tiempo. Es que tienes que pasar ese proceso. Es que cuando yo diga que ya es la hora, pues es la hora, pero no. Todavía ahorita no es el momento, y uno dice, la verdad, ¿cómo? ¿Y por qué? ¿Y para qué, verdad? ¿Con qué propósito? Y la verdad es que las cárceles, siento yo, en mi experiencia, que me han servido para levantarme, para crecer, para aprender. Y hay un canto que me levantó mucho que dice, sin dolor no hay ganador. Ay, sí. Y yo cuando escuchaba ese canto, en medio de tal vez 1, 2 pruebas, 3 pruebas, yo decía, cada vez que escucho ese canto me doy cuenta que es cierto. O sea, si yo no sufro, yo no voy a valorar lo que el Señor me ha dado. Si tal vez en el mismo canto dice, si no paso este proceso, si no crezco,
no voy a poder manejar lo que va a venir. Así es. Yo digo, de verdad, Señor, y entonces, porque todos pasamos un proceso específico para luego poder restaurar, luego poder decir, yo ya lo pasé, y si yo pude, tú también, porque todos somos iguales, ninguno es más ni menos que el otro. Entonces, si tú puedes hacerlo, cualquiera lo puede hacer. Y entonces en ese punto decís tú, bueno, Señor, si de verdad es con un propósito específico para ti, sigámosle pues, sigámosle y hasta que tú des respuesta. ¿Y tú? Bueno, yo pasé haciendo memoria de mis cárceles. Yo creo que la más dura fue que pasé en una cárcel 1 año y medio. 1 año y medio donde no le atinaba a nada, un proceso muy duro. Me costaba llorar mucho, me acuerdo que me costaba llorar mucho porque tenía mucha ira por dentro. Estaba muy enojada. Y algo que tal vez es malo porque tal vez miraba mi situación, pero yo me hacía la loca. Dije, no, ahorita no quiero. Hasta que me llegó el tiempo, pues, de aceptar, de verme realmente que dónde estaba y lo destruida que estaba por dentro. Y de acordarme que la única que podía salir de ahí era yo, de ahí nadie más. Exacto. Solo yo misma me tenía que ayudar a yo misma. Muy duro, realmente muy duro, y leía la Biblia y todo, pero habían cosas que como que eran cadenas, y como que hubiera un carcelero ahí conmigo, me jalaba para adentro cada vez más, muy, muy desesperado, pero hasta que se llegó el día de mi liberación. Mi cárcel tuvo una fecha de entrada, pero también tuvo una hora de salida. Así es. Y puedo testificar que yo no soy la misma Mayrita de años anteriores. Amén. Y tengo tal convicción en Dios que yo le decía a alguien hace poco, para mí Dios no es más de lo que está escrito aquí en la Biblia, es más. Y Dios es tan real que lo aprendes a conocer muchas veces fuera de una iglesia. Lo aprendes porque todo el mundo te deja y Él no, Él nunca. Y yo, algo que yo me grababa a mí misma y le decía en esa cárcel, bueno, aunque me mates, en ti espero, va. Amén. Y siempre me decía a mí misma y decía, sobre ti sobre este problema hay algo más mayor, algo más mayor. Y yo decía, Señor, esto va a valer la pena, va a valer la pena. Y sí, puedo decir testificar que estoy sana en muchas cosas, porque Dios tuvo misericordia y ahí sí que Él tocó la trompeta de mi hora de salida. Y para afuera. Sí. No, y algo muy lindo para poder cerrar, creo que ha sido un buen comienzo de este tema y va a tener su seguimiento con esta serie de temas de Mujeres con Cántico, es que lo lindo es cuando entramos a las cárceles, lo lindo de una cárcel, ¿va? Es allá adentro, la mujer tiene un nacimiento y se nace ella misma. La mujer no solo, la palabra se oye un poco fea, pero es parir, ¿verdad? La mujer no solo pare a sus hijos físicos, las mujeres nos parimos a nosotras mismas, ahí en la cárcel. Ahí es donde sale una Débora, una Ruth, una Ana, una Esther. Mujeres que traemos una identidad, porque te aseguro que la mujer que entró a esa cárcel no es la misma que sale. Y hasta en lo físico. Allá adentro uno agarra experiencias, tiene una enseñanza. Y qué lindo es los amigos que están contigo en las cárceles, los que no se avergonzaron de tus cadenas. Porque así como Pablo tenía cadenas porque los encadenaban. Les ponían cepo y todo, así como... Sí. Así es, ¿va? Que no puedes moverte de ahí. Y qué lindo porque en la cárcel aprendes a conocer quién realmente te ama y cómo es la gente. Cuando estás fuera de la cárcel todos te aman, pero cuando estás adentro muchos, ay no la conozco, qué vergüenza, se avergüenzan de nuestras cadenas. Pero no, hoy nosotros podemos levantar un cántico y decir, hemos salido de muchas cárceles y tú estás a punto de salir de esa cárcel ahí donde estás, cualquier nombre que sea tu cárcel. O tú también, si tienes un cántico y un testimonio, me gustaría mucho que nos escribieras y nos contaras tu testimonio, cómo fue tu cárcel o tus cárceles este año. Estamos con esta serie de temas y no te pierdas el siguiente tema acá en este programa de Mujeres que Conquistan, Mujeres con Cántico. Que Dios te bendiga hasta el próximo viernes. Estás viendo
Mujeres que conquistan.